En las primeras horas del 17 de septiembre me desperté con el sonido de la artillería. Nuestras posiciones estaban siendo bombardeadas. El comandante en jefe de la guerrilla, Yasser Arafat, ha rechazado un acuerdo de paz y un alto el fuego anunciados hoy más temprano por el rey Hussein y reconocidos por la misión de paz de los líderes árabes. Durante 22 años, 2,5 millones de palestinos han sido ignorados, tratados como no ciudadanos de este mundo. No tenemos identidad. ¿Hubo muchas personas muertas aquí? 40. ¿40 personas? ¿En esta zona? En esta puerta, en esta casa. No estamos en contra de los judíos. Quiero que esto quede muy claro. Estamos en contra del sionismo. Estamos en contra del establecimiento de un Estado sionista, racial y agresivo en nuestro país. Vivíamos con judíos en Palestina y en todo el mundo árabe pacíficamente, muy pacíficamente, y podemos vivir pacíficamente como ciudadanos iguales. El 27 de septiembre de 1970, Nasser negoció el acuerdo de alto el fuego, que fue firmado por Arafat y el rey Hussein. Al día siguiente, Nasser murió, dejando a los palestinos sin su benefactor. El acuerdo se derrumbó, y en julio de 1971, el rey Hussein continuó su ofensiva. Hoy los comandos, evidentemente, esperaban problemas. Sacaron a la gente de las calles y ordenaron a los comerciantes que cerraran. ¿Documentos de viaje, señor? ¿Pasaporte? En la sesión informativa en el sótano del hotel, los pasajeros parecían sorprendentemente animados mientras la Cruz Roja les informaba del estado de las negociaciones entre los comandos y ellos. Estados Unidos está enviando otro portahelicópteros, 1.500 marines y otros buques al Mediterráneo Oriental para unirse a la Sexta Flota, ya presente allí. La razón declarada oficialmente es que se trata de una medida de precaución, por si hiciera falta evacuar a los rehenes del secuestro que aún permanecen en Jordania. En cuanto a la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Jordania, que ahora se encuentra en medio de una guerra civil, la Casa Blanca afirma, cito, no se ha tomado ninguna decisión en uno u otro sentido. También dijo que estas fuerzas están preocupadas por la seguridad de los rehenes estadounidenses y que dicha seguridad depende, en cierta medida, de la estabilidad del gobierno en Jordania. Para las 127 mujeres y niños ya liberados por el PFLP, las últimas horas antes de que venciera el ultimátum transcurrieron con la cabeza agachada, mientras fuerzas gubernamentales y comandos palestinos se enfrentaban inmediatamente después de otro acuerdo de paz fallido. También estaban en el hotel, junto a los pasajeros liberados, el equipo de la Cruz Roja Internacional, que había volado hasta aquí para intentar obtener permiso para que abandonaran el país y, además, conseguir la liberación de sus maridos y padres, que aún siguen en los 2 aviones en la ciudad. Fijemos la fecha y luego sigamos lo que lo hace posible. Estamos en Amán a mediados de septiembre de 1970 y se nota que el ambiente cambia rápido. No estoy aquí para decirte qué sentir, la verdad. Estoy aquí para seguir el mecanismo, lo que se dice, lo que se firma, lo que se vuelve operativo y quién termina cargando con las consecuencias. Esa frase importa, te está diciendo que esto no es solo política contra militantes. La realidad humanitaria ya está aquí, porque los civiles ya están dentro del radio de explosión. Luego, los secuestros suben la temperatura. Una pausa no es paz, es tiempo para elegir. Y entonces llega la sala de decisiones. Hoy, debido a los combates en la capital, se han cortado todas las comunicaciones con la pista de aterrizaje de la revolución. En los últimos 2 días casi no ha habido comunicación directa entre Jordania y el exterior, pero ayer llegó un mensaje de la estación de radioaficionados de Jordania, JQABO 1, dirigido a la radioaficionada Mary Critter de Camp Hill, Pensilvania. El remitente era el propio rey Hussein. Entre la estática, se disculpó por no haber escrito a la señora Critter, pero dijo que lo haría cuando pusiera su casa en orden. Hasta hace poco, su problema era contenerlos para evitar una confrontación posiblemente desastrosa con los guerrilleros palestinos. Pero con el nombramiento de un gobierno militar y el establecimiento de la ley marcial, parece que se ha visto obligado a abandonar esa política de compromiso. Tras meses de disputas entre ellos, los palestinos se han unido contra él. Aquí está la cadena, con calma, sin drama, solo responsabilidad. Se aparta a un gabinete civil, se instala un gabinete militar y el gobierno empieza a funcionar como una operación. Y una vez que está en papel, todo se mueve muy rápido. La ley marcial no está para bromas, es una palanca legal. La vida civil se convierte en vida bajo mando. Fíjate cómo lo enmarcan. Orden, desorden, mano de hierro. No voy a decirte qué sentir sobre eso, solo quiero que lo recuerdes, porque vuelve una y otra vez. ¿Sobre esa experiencia? Bueno, fue una experiencia bastante aterradora, pero nos trataron bien. Hacía mucho calor y era incómodo, pero no por maltrato ni por un manejo inadecuado. Y fue una noche larga. Sobre...
Aquí es donde la realidad se disputa, y cuando eso pasa, los civiles primero se convierten en la prueba y luego en la excusa. Ahora marca los campamentos, porque aquí es donde el lenguaje empieza a hacer su trabajo. Estamos nuevamente rodeados de combates muy intensos aquí en el hotel, las ametralladoras calibre .50 y las posiciones de mortero justo al norte de nosotros. La batalla comenzó en el noreste de Amán el jueves por la mañana, en las posiciones centrales del ejército alrededor del estadio. El ejército luego se movió hacia la ciudad donde los guerrilleros habían tomado posiciones durante la noche. Las principales posiciones centrales de los guerrilleros están en los campos de refugiados que están en el perímetro de la ciudad y también en el centro, el mismo centro de la ciudad, el área comercial, alrededor del anfiteatro romano donde tenían algunas de sus principales oficinas políticas. El primer día el ejército entró, comenzó a abrir fuego sobre todas estas casas aquí con fuego pesado de ametralladoras calibre .50, el tipo de cosa que estás escuchando ahora mismo. Esa palabra, posiciones, está haciendo algo. Campamentos de refugiados y barrios, familias, clínicas, escuelas. Y cuando los campamentos se tratan como posiciones, los civiles quedan atrapados en la línea de fuego. En la práctica, así funciona el control. No solo combates a personas, controlas el movimiento, y el movimiento se vuelve peligroso. Sin agua, sin hospital, sin salida segura. Otro tipo de ruina, las vidas arruinadas de los refugiados palestinos. Amán es la capital del reino hachemita de Hussein. Hay 600.000 personas en Amán, pero 400.000 son palestinas. La mayoría vive en la miseria de los campamentos, y la mitad ha nacido y crecido allí. 20 o 30 personas hacinadas en cada choza de hormigón, chabola de hojalata o tienda. Son personas que cada día recogen su lata de agua en el grifo del campamento. Son personas que viven con el hedor de la orina de las alcantarillas abiertas, un pueblo que vive en pobreza, sin pasaportes, sin paz ni promesa de paz, solo desesperación y el orgullo que nace de la rabia. Así que este es el cambio. Una sala de decisiones se convierte en un decreto. Un decreto se convierte en un calendario y ahora seguimos el papeleo, porque el papeleo es como la violencia se vuelve rutina. En 2 ocasiones en los últimos 6 meses, Jordania ha estado al borde de la guerra civil mientras las tropas guerrilleras y unidades del ejército jordano se enfrentaban en las calles de Amán. Ese fue el giro. Ahora viene la caja de herramientas. La ley marcial convierte la excepción en rutina, en la práctica. Más poderes, órdenes más rápidas, menos protecciones. Y cuando un gobierno habla de mano dura, no es poesía, es un adelanto de la política. Y les he dicho esto a muchos de ustedes desde principios de este año. Este va a ser un año muy crítico y difícil por las siguientes razones. Israel siempre ha atacado cada vez que comenzó a sentir que había al menos una postura defensiva que podría impedirle lograr más de sus planes. Esta es la fase por la que estamos pasando en este momento. Israel no parece interesada en la paz, una paz honorable y justa. Frente a eso, nuestro ejército debe estar en posición de luchar. Para poder cumplir con su deber, debe estar satisfecho con lo que tiene detrás. El apoyo de todo el pueblo, el amor de todo el pueblo, el respeto que merece este ejército. Luego viene el movimiento que convierte a las facciones políticas en objetivos legítimos. Un ultimátum público. Desarmen, evacúen, cumplan, o el Estado los trata como una rebelión armada. Y pienses lo que pienses de las facciones armadas. Esto no cae solo sobre las facciones. Cae sobre ciudades, barrios, campamentos y familias. Porque la aplicación de la ley no viene con puntería perfecta. Viene con métodos masivos. Luego viene el movimiento que convierte a las facciones políticas en objetivos legítimos. Un ultimátum público. Desarmen, evacúen, cumplan, o el Estado los trata como una rebelión armada. Convierte la vida diaria en un cálculo de riesgos. Esa frase es el mecanismo.
El Estado crea una regla y luego puede tratar su incumplimiento como justificación para usar fuerza letal, incluso cuando la gente la rompe para sobrevivir. La sensación de que mi hogar y mi familia están seguros. Y en estas dos áreas se han introducido cuñas. Estoy firmemente convencido de que lo que ha sucedido no es un accidente. Y, como he dicho, mi posición durante estos últimos días ha sido la de una persona caminando en un campo de minas. Creo que hay una nueva iniciativa y hay un nuevo movimiento después de que se dejó que la situación se deteriorara a un punto muy peligroso en términos de peligros para todos los involucrados en el área y peligros para la paz mundial. ¿Llegaste a Amán? Sí, Amán. ¿Llegaste a Amán? ¿Y cómo están las cosas allí? No sé, las cosas, pero... ¿Entregaste la comida a la gente? Sí, a la gente. ¿Ha traído de vuelta algún herido, no? No. ¿No te lo permitieron? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Te dejaron traer a alguna persona herida? No. ¿No? ¿El ejército no? ¿Viste a muchas personas heridas? Sí. ¿Muchas? ¿En las calles o dónde? Sí, en la calle. ¿Cuántos? Para muchos de ellos, Jordania no tenía nada que ofrecer más que la miseria y la pobreza de los campos de refugiados. Se añadieron 6 nuevos campos a los 4 que quedaron de la anterior guerra árabe-israelí. En ellos vivía el 40% de los refugiados que la tambaleante economía jordana no puede absorber. La batalla de Septiembre Negro, que algunos llaman Septiembre Negro. Yo podría llamarlo Septiembre Blanco porque fue un conflicto entre el régimen y el Estado. Sí, entre la autoridad y el caos. No entre los fedayines y el Estado, ni entre los palestinos y los jordanos. Esta era una lógica defectuosa en ese momento. Bajo la ley marcial, el Estado no solo controla las calles, también controla la información. Porque controlar el relato es parte de controlar a la población. Así es como la seguridad se expande y lo abarca todo: el cuerpo, el hogar, la prensa y la memoria. Después de los secuestros, el orden de pronto tiene un público más amplio. Así que esto todavía no es la batalla, es el tablero de mando. La ley marcial no dispara balas, hace que la fuerza parezca legal. Convierte un país en un espacio controlado, y entonces empieza la fase en tierra. En el papel son medidas de seguridad, en la vida real, toques de queda, puntos de control, radios en silencio y familias intentando moverse dentro de una ciudad cerrada, bajo control. Ahora seguimos el papeleo hasta las calles. Recuerdo haber intentado dormir un poco esa noche. Recé mis oraciones. Al amanecer la ciudad comenzaba a despertarse. En las primeras horas del 17 de septiembre, me desperté con el sonido de la artillería. Nuestras posiciones estaban siendo bombardeadas. Lo primero que hicimos fue ir a la oficina de Arafat en el centro de mando conjunto. Arafat estaba allí. La mayoría de la dirigencia de Fatah estaba allí, e incluso Habash. Estaban al teléfono y en la radio con Damasco, actualizándolos sobre lo que estaba sucediendo e instando abiertamente a los sirios a intervenir. Finalmente, los riesgos de la intervención extranjera en Jordania. En primer lugar, si lo desea, en un mapa, la situación sobre el terreno. En primer lugar, en Amán, la lucha sigue en curso. Los palestinos tienen focos de resistencia y nuevamente anoche hubo enfrentamientos violentos, fuego de artillería, fuego de mortero. En el norte del país, vea las áreas sombreadas cerca de Ramta, Jarash y Sun. Claramente, estas son bases que los palestinos mantienen firmemente, apoyados por elementos del ejército sirio. Desde ayer, el ejército jordano ha lanzado ofensivas contra estas bases palestinas, simbolizadas en este mapa por flechas. Sin embargo, y este es el nuevo desarrollo, parece que estas ofensivas han dado algunos resultados y que los jordanos han infligido severas pérdidas a los palestinos y a los sirios. En cualquier caso, esta mañana no hay problema. Los palestinos aún mantienen estas regiones y la lucha es muy intensa.
Según las últimas noticias, incluso se informó que la Fuerza Aérea Jordana había comenzado a bombardear Irbid. Y luego otro nuevo desarrollo, pero esta vez concerniente al sur del país. Mientras se creía que el sur del país estaba completamente controlado por los jordanos, periodistas que viajaban en el sur de Jordania hacia Arabia Saudita y por lo tanto el Golfo de Aqaba fueron detenidos y revisados por comandos palestinos. Por lo tanto, parece que los palestinos también se han infiltrado y han establecido puestos de resistencia en el sur del país. Hola. Anotemos lo que estamos oyendo. Una reunión, una promesa de control y luego coches con ametralladoras en las afueras de la ciudad. Aquí es donde cambia, de la política a la lógica de la calle. Estamos nuevamente rodeados de combates muy intensos aquí en el hotel, las ametralladoras calibre .50 y las posiciones de mortero justo al norte de nosotros. La batalla comenzó en el noreste de Amán el jueves por la mañana, en las posiciones centrales del ejército alrededor del estadio. El ejército luego se movió hacia la ciudad donde los guerrilleros habían tomado posiciones durante la noche. Las principales posiciones centrales de los guerrilleros están en los campos de refugiados que están en el perímetro de la ciudad y también en el centro, el mismo centro de la ciudad, el área comercial, alrededor del anfiteatro romano donde tenían algunas de sus principales oficinas políticas. El primer día el ejército comenzó a abrir fuego sobre todas estas casas aquí con fuego pesado de ametralladoras calibre .50, el tipo de cosa que estás escuchando ahora mismo. Por eso las capitales se vuelven peligrosas cuando se convierten en campos de batalla. El mapa no es abstracto, son casas, hospitales y gente intentando llegar a ambos. Bien, una última pregunta. ¿Cuál es tu deseo ahora que estás de vuelta en tu país? El primer y último deseo es ofrecer a nuestro país cualquier servicio que podamos y hacer todo lo posible por la liberación de nuestra patria sitiada. Sí, exactamente, eso es. Espero que todos los pueblos árabes cumplan con su deber de liberar la tierra ocupada de todos los países árabes. Bien, Fíjate en lo que hace esto. Cuando moverse se vuelve ilegal, todo pasa a ser objetivo. Incluso conseguir agua, incluso pedir ayuda. Anoche la ametralladora continuó bajo bengalas y apenas estamos durmiendo. El poder de fuego es simplemente incesante. El silencio es anormal ahora, y he notado que ninguno de nosotros se estremece mucho cuando los grandes cohetes explotan y los grandes morteros explotan. Es el silencio lo que parece extraño y el silencio lo que parece peligroso, porque no sabemos qué va a pasar cuando llegue el silencio. El rey Hussein apareció brevemente ante las cámaras ayer, la primera vez que lo vimos desde que comenzaron los combates hace 6 días. Dijo que sus fuerzas habían dado una lección a las fuerzas sirias que invadían el norte de Jordania. Dijo que sus oficiales creen que en Amán estaban luchando no solo contra guerrilleros, sino contra soldados regulares de países árabes que se habían infiltrado en la capital desde estados vecinos. En referencia al ataque de tanques desde Siria, dijo: "No esperábamos un ataque de un país árabe. Nos golpearon por la espalda, pero hemos detenido esto y estamos contraatacando". Con la situación en Jordania aparentemente a su favor hoy, el rey Hussein estaba de vuelta en el radio en su palacio de verano, poniéndose en contacto nuevamente con sus amigos radioaficionados de todo el mundo. Y así habló con Lori Margolis de Ilford, diciéndole que la situación era mucho mejor y que todo estaba tranquilo esta noche. Tal vez algo mejor en todos los sentidos. Sospecho que se desarrollaría. Realmente esperábamos algo mucho mejor que cualquier cosa que haya estado allí en Amán. De lo contrario, todo está bien. Cambio. El registro es claro sobre el patrón. El lenguaje de alto el fuego aparece después de que empieza el tiroteo, no antes, y no llega automáticamente a la calle. El comandante en jefe guerrillero, Yasser Arafat, ha rechazado un acuerdo de paz y alto el fuego anunciado hoy más temprano por el rey Hussein y reconocido por la misión de paz de los líderes árabes que fue a Amán desde el Cairo. Acabas de salir de Amán. ¿Podrías decirme cómo ha sido la última semana? Muy ruidoso. ¿Has estado en Amán mismo? Sí. ¿En tu casa? Al principio en nuestra casa. Luego nos mudamos a casa de unos amigos. ¿Por qué? ¿Hubo disparos? Sí.
Vivíamos justo detrás del Palacio de la Reina Madre y había muchos disparos allí. ¿Tu casa dañada? Ligeramente. Solo unas pocas balas a través de las ventanas. No más. Esta es la parte que se borra cuando la gente lo llama restaurar el orden. El orden no sangra, la gente sí. Pero primero los titulares sobre los combates de hoy. El rey Hussein ha afirmado que sus fuerzas en el norte han dado una lección a los sirios y se dice que las ciudades de Irbid y Ramza están en manos realistas. Su comandante en jefe, el mariscal de campo Mahali, dice que los sirios se han retirado en desorden de regreso a Siria y sus fuerzas ahora controlan el cruce vital al sur de Ramza, la clave de la ruta de suministro guerrillera a Amán. Parece que estas ofensivas han dado algunos resultados y que los jordanos han infligido severas pérdidas a los palestinos y a los sirios. En cualquier caso, esta mañana no hay problema. Los palestinos aún mantienen estas regiones y la lucha es muy intensa. Los últimos informes incluso indican que la Fuerza Aérea Jordana ha comenzado a bombardear Irbid y luego otro nuevo desarrollo, pero esta vez concerniente al sur del país. Y nos llegó información de inteligencia y del sistema de radar de que los sirios estaban acumulando tanques en la frontera sirio-jordana. Estábamos intercambiando opiniones sobre el ataque sirio, especialmente con nuestros amigos soviéticos en ese momento. Y cada vez que se planteaba el tema al embajador soviético, su respuesta era: estas son unidades del ejército palestino y tanques palestinos, y no son sirios. Si lo estás viendo desde fuera, en 1970, esto es lo que tienes. Mapas, comunicados, fragmentos. Y dentro de la ciudad, la gente vive en los huecos entre esos fragmentos. Eres el jefe de la esposa de la Cancillería. Esposa de... ¿Qué tipo de tiempo has tenido? Bueno, nuestra casa fue alcanzada por un mortero. Así que hemos estado viviendo con el embajador en su casa, que está frente a la nuestra. Y hemos estado, como todos los demás, agachados en los sótanos mientras disparaban por todos lados todo el tiempo durante la última semana. Concluyó enviando una misión de conciliación a Amán, una misión de conciliación cuyo propósito no está claro dado el estado actual de las cosas. Sin embargo, esta mañana, el rey Hussein anunció la liberación de 4 líderes palestinos que fueron arrestados hace unos días, y el rey Hussein dijo: he llegado a un acuerdo con estos 4 líderes que debería permitir un alto el fuego. Pero está claro que este acuerdo hecho con estos líderes arrestados y que satisface plenamente las posiciones del rey Hussein es prácticamente inaceptable para los otros líderes palestinos. Y desde esta mañana, la dirección palestina, el comando palestino anunció: continuaremos la lucha y la llevaremos hasta el final. Mira. Sí. ¿Bala? Sí, Balam. Bueno, entra por aquí. Sí, ven aquí. ¿Y luego qué? ¿Destrozó la pared? Sí, rompió la pared y ahí vamos, bebés. ¿Los bebés en la habitación? Los bebés estaban aquí en la habitación y estaban curiosos y lloraban y se iban de aquí. ¿Los bebés fueron asesinados? Sí, no asesinados. ¿No asesinados? No asesinados. ¿Fueron muchas personas asesinadas aquí? 40 personas. ¿40 personas en esta área? En esta puerta, en esta casa. ¿Por qué el ejército bombardeaba aquí? ¿Había fedayines aquí? El ejército quiere destruir la revolución. Sí, no había fedayines escondidos aquí, ¿verdad? Ven aquí, ellos entran a la casa. ¿Los fedayines? Sí. ¿Y entonces el ejército bombardea la casa? Sí, bombardea la casa. Sí. Pequeño cambio de palabras, gran efecto. Posiciones suena a línea de frente, pero esto es una ciudad. Así que la pregunta es, ¿por qué hay civiles sentados en un mapa así? El equipo tiene 149 personas, pero hasta ahora solo tienen 40 pacientes. Los estadounidenses al lado tienen aproximadamente el doble de ese número, y también hay equipos médicos alemanes y franceses en otros hospitales. Una razón sugerida para la lentitud en que los heridos se presenten es que los guerrilleros se han negado a llevar a sus heridos a un hospital del gobierno. Pero el médico británico a cargo
El teniente coronel Muir Goodall dice que no le preocupa de dónde vienen sus pacientes. Los heridos que tenemos aquí, como probablemente sepas, llegamos bastante tarde. Y por eso los heridos que estamos recibiendo son principalmente lesiones antiguas desde un punto de vista quirúrgico. Es decir, no se ven dentro de unas pocas horas de haber sido heridos, que es básicamente la función de este hospital. Para que quede perfectamente claro, combatientes no es sinónimo de palestinos y tampoco es sinónimo de jordanos. La mayoría de la gente en el encuadre está simplemente atrapada. Los heridos que tenemos aquí, como probablemente sepas, llegamos bastante tarde. Y por eso los heridos que estamos recibiendo son principalmente lesiones antiguas desde un punto de vista quirúrgico. Es decir, no se ven dentro de unas pocas horas de haber sido heridos, que es básicamente la función de este hospital. Pero los estamos viendo, quizás 2, 3, 4, 5 días después de haber sido heridos. ¿Qué significa esto en términos médicos? Aumenta el problema quirúrgico en la medida en que uno no está tratando con una herida potencialmente infectada, que es realmente el propósito de este equipo quirúrgico. ¿Cuál es el nombre del hospital, doctor? Porque el internet se ha caído. Hospital Al-Filastini, sí. Y luego, uno de los doctores fue asesinado, así que lo nombraron Hospital Dr. Abdul Wahab Al-Karni, pero su nombre es Shujai, Hospital Shujai, Palestina. No estuve de acuerdo porque recibí un telegrama a través del CICR diciéndome que la Media Luna Roja Palestina está autorizada por las autoridades jordanas para trabajar para el trabajo humanitario en Irbid, Jerash y Sarka. Y este convoy puede llegar a Irbid, Jerash y Sarka, pero no a Amán. Los reportes aquí describen heridos atrapados entre bandos y hospitales convirtiéndose en territorio político. Podemos ser precisos con lo que se ve. Cuando se controla el movimiento, la medicina se convierte en negociación. Y luego pedí a la Media Luna Roja Palestina que fuera a Sarka y esperara allí. En cuanto a mí, el doctor Oyam y Tiedemann del lado del CICR en el y del lado palestino, 3 doctores, se decidió ir solo, nosotros... Solo a Sarka. Para tener alguna discusión en Amán. Pero en Sarka todos querían ir a Amán y no me fue posible llevarlos a Amán. Y les pedí que devolvieran la bandera del Zikr. Era demasiado peligroso ir a Amán, cuando había toque de queda con toda esa gente. Yo estaba realmente terriblemente ansioso por esto. Y se negaron a devolver las banderas de la Cruz Roja. Esto no es una nota al margen, es el sistema. La ayuda no son solo suministros, es permiso. Tomé una y este gesto de mi parte, fue muy mal interpretado por ellos. Y estaban muy enojados conmigo y vinieron todos tratando de empujarme y así. Pero devolvieron todas las banderas de la Cruz Roja y se fueron por su lado. En cuanto a mí, esperé un momento y cuando todos estaban, se habían ido el doctor... Oyam y yo fuimos a Amán, pero el día... ¿Sí? Los guerrilleros afirman que el ejército no ha cumplido su parte del acuerdo de El Cairo. Dicen que está registrando casas en busca de guerrilleros, arrestando sospechosos y negándose a liberar a los guerrilleros capturados. Y acusan al ejército de intentar liquidarlos mediante métodos policiales donde fallaron por la fuerza. Una cruz roja debería ser una frase en la que todos estamos de acuerdo. Aquí la tratan como ruido de fondo. Pero está claro que este acuerdo concluido con sus líderes arrestados y que satisface plenamente las posiciones del rey Hussein es prácticamente inaceptable para los otros líderes palestinos. Esta mañana, la Dirección Palestina, el Comando Palestino anunció: continuamos la lucha y la perseguiremos hasta el final. Parece que el anuncio del rey Hussein de la liberación de los 4 líderes palestinos arrestados y el anuncio de este acuerdo fue en realidad una maniobra de guerra psicológica que no producirá resultados concretos.
Vale, y aquí viene el giro. Los acuerdos pueden pausar los disparos, pero no desmontan la maquinaria. La mayoría de las veces solo cambian las etiquetas. Así se ve la calle cuando el orden se vuelve un espacio controlado. Lo que sigue es presión, redacción, reglas, y el registro se estrecha hasta que la violencia suena administrativa. Y una vez que has visto lo que el papeleo le hace a la calle, la siguiente pregunta es: ¿quién puede llamar orden y qué puede hacer que desaparezca el lenguaje? Como alguien que se recupera de un terrible accidente, la gente de Amán está mostrando sus primeros signos débiles de comportamiento normal. La basura no recogida se está quemando en las calles y se ha iniciado una operación general de limpieza. Lejos de expresar satisfacción de que la paz se haya asentado en esta ciudad maltrecha, algunos líderes guerrilleros dicen que hay una posibilidad distinta de otro enfrentamiento. Sandy Gall, ahí tiene Amán. Parece haber algo de violencia. No hay violencia en absoluto. Por favor. Mira a este hombre. ¿Es uno de los ocupantes? No hay ocupación, te lo puedo asegurar. No hay ocupación en absoluto. No hay ambulancias que puedan pasar y la situación se describe como desastrosa, especialmente para los civiles. Mantengámoslo simple. 3 presiones a la vez: interna, toque de queda, detenciones, censura, regional, mediación, cumbres, cambios de alianzas, e internacional, disuasión y diplomacia. Y cada vez que escuchamos una frase limpia como ley y orden, la asociamos con lo que los civiles estaban viviendo esa misma semana. Entonces, cuando llegué al hospital Ashrafie para recibir este convoy, encontré una confusión total porque las personas que habían sido rechazadas no querían irse. Así que tenían a la BBC con ellos, la BBC estaba allí, y un representante de la BBC se me acercó de manera bastante agresiva diciendo: ¿de qué se trata todo esto? Él dice: estás con la Cruz Roja. Estas personas vinieron con la Media Luna Roja Palestina para ayudar a las víctimas aquí, y las autoridades jordanas les están mostrando la puerta. Teníamos alrededor de 500 personas, en su mayoría niños, mujeres y civiles. ¿Heridos, eso es? Heridos. Y los muertos son alrededor de 150, en su mayoría civiles. Presta atención al lenguaje. Acabar con el sabotaje, retirada, restaurar el orden. En papel, suena como un reinicio. En esa ciudad, cuya población es de alrededor de 120.000, ahora no hay agua. El agua fue cortada por las autoridades. No hay electricidad y la comida parece estar escaseando. En la práctica, construye contención, zonas que puedes vigilar, movimientos que puedes criminalizar y castigos que puedes tramitar bajo administración. Esa es la primera realidad civil de un conflicto gestionado. Estás atrapado dentro del evento, pero no dentro de la explicación. Un alto, el fuego, no es un interruptor. Es una palabra que puede existir mientras la artillería sigue disparando. Esta es la parte que la gente olvida. El alivio no son solo suministros. El alivio es permiso, y el permiso puede retrasarse, negarse o escenificarse mientras los civiles pagan el tiempo. Me sorprendió ser convocado al palacio en un convoy de vehículos del ejército y me di cuenta de que había un gobierno militar en el lugar. Fui convocado el 14 de septiembre de 1970. 2 verdades pueden coexistir. Existen grupos armados y los civiles viven donde ocurre la lucha. Si difuminamos eso, recreamos la lógica que justifica el castigo colectivo. Así que nos mantenemos estrictos. Lo que es visible aquí es la guerra urbana convirtiendo rutas, servicios y hospitales en terreno disputado. Este es el filo de la navaja. Detener el derramamiento de sangre es el marco moral. Liquidar la resistencia es el marco de poder. Lo que importa no es cuál suena mejor, sino lo que cada marco autoriza en el terreno. Significa actuar bajo la ley marcial, no bajo la ley civil, para que puedas ocupar, matar, encarcelar y así sucesivamente.
Accedimos y respondimos al llamado de los reyes y jefes de Estado y al llamado del presidente Abdel Nasser para detener el derramamiento de sangre, a pesar de que la mayoría de los jefes de Estado, así como el difunto presidente, sabían que era solo una tregua temporal. Una forma en que se lee el registro es así: imágenes de calma mientras el control permanece activado. Y cuando la conversación intenta girar hacia el enemigo externo, observa lo que se omite: la realidad inmediata de los civiles soportando las consecuencias de decisiones que no tomaron. Por las calles de lo que una vez fue Filadelfia, hoy Amán, los fedayines patrullan junto con el ejército y la policía. Porque este sistema quiere liquidar la resistencia palestina, no solo la resistencia palestina, sino al pueblo palestino. La calma de la opinión pública, que los soldados de Hussein esperan que estas patrullas mixtas logren, a menudo se convierte en el centro de la ciudad en aplausos para los fedayines que se presentan como policía militar con brazaletes rojos. Las patrullas mixtas muestran menos reconciliación entre los dos bandos que la impotencia del rey. Si ejército y guerrillas, jordanos y palestinos, mantienen el orden juntos, entonces el trono hachemita, que siempre intentó evitar eso, ahora solo se representa a sí mismo. Dentro, los intrusos habían enviado mensajes de Telex, acusando a los jordanos de asesinato en masa y atacando a los medios de comunicación mundiales por difundir mentiras. Sí. ¿Dónde está Israel, señor? Israel, la cuestión de Israel siempre está ahí, quiero decir, siempre. Quiero decir, los otros árabes lo dejan todo. Incluso cuando hacemos una manifestación nos dicen, ¿qué está haciendo Israel? Quiero decir, siempre se nos impone. Una vez que las etiquetas se endurecen, 3 cosas se vuelven más fáciles: tratar a toda una comunidad como sospechosa, justificar controles masivos y reescribir la vida civil como terreno de seguridad. Así es como un conflicto civil se procesa como administración. Pero al mismo tiempo, la conciencia pública predominante, es decir, la opinión, era que la sociedad se había dividido en 2 etiquetas. Una, jordano oriental, de origen de la ribera oriental, y otra, jordano de origen palestino. Así que cuando septiembre terminó, la percepción general era que ambos lados querían el fin del derramamiento de sangre, y que Jordania tenía que estar sin la resistencia. Jordania debe estar sin la resistencia y la resistencia debe irse. Ahora, la gente siempre afirmará que hay cerebros secretos. A veces el registro respalda partes de eso, a veces no. Así que nuestra regla es simple. Esto es lo que podemos probar, esto es lo que no podemos, y no construimos castillos en la niebla. La conspiración no significa necesariamente que cada fedayín que chocó con un puesto de control del ejército o cada soldado que chocó con un puesto de control estuviera al tanto de ello. Ahora hemos visto cómo funcionan el lenguaje y la presión. La pregunta no es quién ganó la calle, sino qué maquinaria se construyó mientras la calle ardía y si alguna vez se apaga. Luego viene el veredicto, qué cambió y qué no. Hay una diferencia entre la sociedad en su conjunto y ciertas estructuras de poder e intereses dentro de estos países. Para julio de 1971, los disparos pueden detenerse mientras la maquinaria sigue funcionando. Así que lo siguiente es el veredicto. ¿Qué cambió y qué no? La violencia puede pausarse, el sistema puede seguir funcionando. ¿Crees que esto es divertido o majestuoso? Creo que es divertido. Es decir, no los acontecimientos, sino un sistema de fuentes. La política se convierte en orden, el caos se convierte en el enemigo. Ese lenguaje no solo describe lo que sucedió, hace que lo que suceda después sea más fácil de justificar. El segundo día de la lucha. Esto suena administrativo, pero cambia la física de la vida diaria. Las rutinas se convierten en permisos, el movimiento se vuelve condicional, las reuniones, donaciones, incluso las tareas básicas pasan de ser normales a permitidas. Y una vez que la vida se basa en permisos, la imposición puede permanecer invisible hasta que te afecta. Esa es la forma vivida del orden.
La mayoría de ellos se van por la noche después de que ha comenzado el toque de queda a las 6, y esto hace que el golpe sea un poco más suave. El gobierno jordano no tiene objeciones a que se vayan por la noche. Dice que no desea humillar a los guerrilleros, está contento mientras se vayan. El toque de queda no solo detiene a los combatientes, encierra a las familias, la comida, la medicina, las visitas, las rutas de escape, y el sufrimiento ocurre en los huecos entre los permisos. En la lucha, que nos fue impuesta a todos en este país, no han habido un vencedor y una víctima. El vencedor ha sido y siempre será una política clara. Sí, el gobierno jordano emitió un comunicado de 11 o 12 puntos, exigiendo que, antes de negociar con nosotros, ellos lo llamaron puntos, es decir, dejar de violar la ley y cumplirla. Sí, no. Si quieres celebrar una reunión, ahora tienes que pedir permiso, tal y como se han puesto las cosas. Quiero decir, se siente como un país de nuevo. Tu país ha vuelto. Sí, si quieres recolectar donaciones, está prohibido a menos que obtengas permiso. Estos días son días de seguridad. Cualquiera que recolecte donaciones necesita permiso. Antes, solíamos recolectar donaciones sin permiso. Segundo, portar armas está prohibido. Portar. ¿Dentro de las ciudades? Dentro de las ciudades. Dentro de las ciudades, no en los territorios. Pero por cada guerrillero que se va, 2 o 3 supuestas milicias armadas se quedan. Nadie sabe cuántos, y son el comodín en el mazo. Cuando la fase caliente se enfría, el conflicto no desaparece, se reorganiza. En lugar de lucha abierta, aparecen circuitos: captura, selección, liberación, expulsión, detención. Y mantenemos la navaja afilada aquí. Apuntar a grupos armados no es lo mismo que etiquetar a civiles. Esa confusión es parte de la máquina y no la replicamos. Y aquí está el mecanismo más silencioso. Si controlas lo que se puede imprimir, controlas lo que cuenta como lo ocurrido. Y si el registro se estrecha, la responsabilidad se estrecha con él. Eso no es drama mediático, es una herramienta de política. Cerrar medios, rechazar editores, poner en lista negra la disidencia, y el público solo recibe una versión autorizada. Así que las familias que perdieron personas no solo pierden seguridad, pierden legibilidad. Su historia se vuelve no confirmada, luego controvertida y luego desaparece. Si todos se callaran, tal vez podríamos escuchar al señor Swingles, ¿eh? Varias personas enviaron mensajes a sus seres queridos. Ahora amplía lo suficiente para ver el campo de presión todavía dentro del registro de 1970 a 1971. Públicamente los líderes condenan. En privado, los registros muestran poca acción tangible. Y esa brecha, regaños en televisión, aquiescencia a puerta cerrada, forma parte de cómo sobreviven las represiones. Anunciaron que el toque de queda se levantaría por 2 horas porque se había impuesto un toque de queda. Así que durante el levantamiento de 2 horas intentamos salir de la casa y mudarnos a otro lugar. Pero tan pronto como salimos, el ejército estaba a nuestro alrededor, lo que significa que nos arrestaron. Al principio, nos llevaron a un campamento militar en Tabarbur, luego a la sede de inteligencia. Quiero decir, pasamos por un interrogatorio simple. Eso es todo. ¿Interrogatorio o tortura? No, en absoluto. Al contrario, nos trataron bien. Pero esta actividad se está desarrollando, sí, solo se está desarrollando muy lentamente porque una vez más no tenemos la capacidad de imponer el SEICRE a los gobiernos en esta área. ¿Los gobiernos aceptan fácilmente su trabajo en este campo? Por supuesto, ya que no hay una base legal, se convierte en una cuestión de persuadir a los gobiernos de la necesidad de actuar a favor de los detenidos políticos. Así que la reacción, la actitud de los gobiernos varía. Algunos incluso solicitan nuestra intervención en ciertas ocasiones. Él traza la línea que el mundo sigue tratando de difuminar.
no una fe contra un pueblo, sino un proyecto político y sus consecuencias, y lo vincula al hecho más frío de todos, la apatridia, ser borrado en papel. El 27 de septiembre de 1970, Nasser negoció el acuerdo de alto el fuego, que fue firmado por Arafat y el rey Hussein. Al día siguiente, Nasser murió, dejando a los palestinos sin su benefactor. Arafati, no estamos en contra de los judíos. Quiero dejar este punto muy claro. Estamos en contra del sionismo. Estamos en contra del establecimiento de un Estado sionista, racial, agresivo en nuestro país. Vivíamos con los judíos en Palestina y en todo el mundo árabe pacíficamente, muy pacíficamente, y podemos vivir pacíficamente como ciudadanos iguales. Durante 22 años, 2,5 millones de palestinos han sido descuidados, han sido tratados como no ciudadanos de este mundo. No tenemos una identidad, no tengo... Arafat y Hussein firmaron un acuerdo adicional regulando la presencia de combatientes palestinos en Jordania, pero algunos palestinos se negaron a aceptar el acuerdo. El acuerdo colapsó y en julio de 1971, el rey Hussein continuó su ataque. ¿Y la víctima, si es que hay una víctima? Y estamos hablando en términos del pasado, porque lo que ha sucedido nunca puede volver a suceder. Es necesariamente el caos y la anarquía. Así que aquí está el veredicto, que ha cambiado, la lucha abierta se calma, las armas se silencian, que no ha cambiado, el plan, el control del movimiento, los puntos de estrangulamiento de ayuda, las tuberías de custodia, el estrechamiento de la narrativa. Así es como una guerra se convierte en un sistema. De intentar liquidarlos por métodos policiales, donde fallaron. Y es por eso que esto no es solo un epílogo. Los mecanismos pueden durar más que los ejércitos. Una vez que un Estado aprende que puede gestionar una población a través de permisos, control de acceso, clasificación y control de historias, esas herramientas no permanecen en un año. Reaparecen donde quiera que el poder busque cumplimiento sin responsabilidad. ¿Qué sucede después de 1971? Lo dejaremos para el próximo episodio, pero el plan ya podemos verlo aquí mismo dentro del registro de Jordania. Entonces, lo que nos queda no es solo un choque de eventos, es un registro del lenguaje, de decisiones de sistemas, y de cómo esos sistemas moldearon quién podía moverse, quién podía hablar, y quién cargaría con el costo. En el próximo episodio, seguimos lo que esto puso en marcha y lo que el desenlace hizo posible. Todo lo utilizado en esta investigación está vinculado abajo, documentos, transcripciones, referencias de archivo donde estén disponibles. Y luego una nota práctica, algunos materiales de archivo relacionados con Palestina y los eventos circundantes se han vuelto más difíciles de acceder, restringidos o eliminados, incluso de colecciones importantes. Así que si conoces archivos confiables, metraje o fuentes que debería revisar, compártelos en los comentarios. Restaurar el registro es colaborativo y amplía la perspectiva más allá de este canal. Periodistas e investigadores palestinos y la cobertura relacionada con Palestina en general han enfrentado eliminaciones documentadas y límites de visibilidad en las plataformas. Así que si crees que el reportaje cuidadoso, centrado en civiles, es importante, no solo lo veas, ayuda a que viaje. Compártelo, guárdalo, envíalo a una persona. Si este episodio añadió claridad, por favor dale me gusta al video. Realmente ayuda a Protallion a llegar a la gente. Y suscríbete si quieres más investigaciones construidas de esta manera, y realmente valoraría tus pensamientos sobre esto. Mirando lo que destacamos en este episodio, ¿qué sostiene el poder por más tiempo? ¿La fuerza o el lenguaje que hace que la fuerza parezca justificada? Mantente curioso, sigue cuestionando y sobre todo cuídate.